no contributivos, estoy de acuerdo. Hablábamos de los seguros no contributivos y pues habíamos tenido un pequeño debate, una pequeña concientización de todo lo que, bueno, pues conlleva y se comprende de estos seguros no contributivos. Al manifestar ya estas palabras, seguros no contributivos, nosotros ya, por lógica nos tenemos que dar cuenta más o menos de qué trata, ¿no es cierto? Y habíamos manifestado que hemos visto ya la procedencia, hemos hablado de la pensión de vejez, hoy día vamos a hablar un poquito de la renta dignidad, del bono Juana Zurduy y el bono Juancito Pinto, que son bonos que se otorgan a aquellas personas que no cuentan con un seguro a corto plazo, menos con un seguro a largo plazo. Y entonces, con la finalidad de colaborar y brindar bienestar social a este sector de la sociedad, pues se van generando estos bonos. Y habíamos hablado pues que la financiación se obtiene de los presupuestos generales del Estado y la gestión de las cantidades provistas para tal fin se realiza a través de las entidades gestoras especializadas. Hemos mencionado también las entidades gestoras, ¿verdad? Habíamos hablado de los hospitales de tercer nivel, les he mencionado cuáles son los hospitales de tercer nivel. Habíamos visto también que existe dentro de la normativa el objeto de la ley en el artículo 1 refiere la presente ley tiene por objeto establecer la administración del sistema integral de pensiones, así como las prestaciones y beneficios que se otorga a los bolivianos y las bolivianas en sujeción a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado. Saben ustedes que siempre vamos a estar regulados por la Constitución Política del Estado y en nuestra materia, específicamente por la ley 065, además de los decretos leyes y los decretos supremos, ¿verdad? Así solo estamos recordando lo que hemos visto en la anterior clase. Asimismo, hemos manifestado que la protección a través de las prestaciones no contributivas tiene como finalidad principal que el derecho de la seguridad social sea universal. Cuando hablamos del derecho de la seguridad social como un principio de universalidad, estamos hablando de la protección a toda la sociedad, en este caso a todos los bolivianos que habitan el país de Bolivia, ¿no es cierto? La seguridad social por eso es universal para todos, debería ser para todos. Es por eso que se van implementando estas medidas de seguridad social con relación a aquel sector social de la sociedad que es más de un 80%, como se manifestaba anteriormente, que no cuenta con una relación obrero-patronal y no cuenta con un seguro a corto plazo, menos un seguro a largo plazo. Habíamos obviamente criticado un poquito que justamente estos sectores son estos sectores, bueno, pues que realizan grandes fiestas de gran poder en la 16 de julio, en las diferentes provincias, ¿no? Pero bueno, no se puede dejar de lado a nadie y decir, ah, no, los de la 16 de julio son unos platudos que pues realizan fiestas, eventos sociales con grupos internacionales. Estos señores no necesitan, ¿no? Estos señores tienen dinero, no se puede decir eso. Lamentablemente, estos seguros de protección, estas prestaciones contributivas van a contemplar, se van a contemplar desde el punto de vista universal, que es para todos, ¿verdad? Que las personas que no hubieran cotizado nunca, aquellas personas que no han realizado ningún aporte o no hayan tenido una relación obrero-patronal, pues se considera este beneficio para estas personas, o al menos, dicen, no lo suficiente para tener derecho a las prestaciones del nivel, no, del nivel contributivo, estén protegidas ante determinadas situaciones. Es lo que se busca, que estas personas que no tienen aportes, que no cuentan con un seguro a corto plazo, menos un seguro a largo plazo, pues estén protegidas mediante estas determinaciones, mediante esta normativa, ¿verdad? Um, Sin embargo, en líneas generales vamos a hablar de cuatro tipos básicos de prestaciones a estos sectores. Hablamos de las pensiones, son prestaciones económicas que se proporcionan de forma periódica, por ejemplo, mensualmente, y cuya duración es vitalicia hasta alcanzar una edad determinada, ¿verdad? Estas pensiones que consideramos que son prestaciones económicas que se van cancelando de forma periódica, nos referimos mensualmente, o se puede cobrar anualmente, dependiendo del beneficiario, pues tienen una duración vitalicia. Pero cuando hablamos de este sector,
que no tiene una relación obrero-patronal, que no tiene aportes, estas pensiones no contemplan que cuando fallece el beneficiario, este beneficio pueda ser cobrado por su familia. No, es solamente para el beneficiario. Otro, los subsidios, y que ya habíamos hablado de esto, ¿recuerdan? Los subsidios son también estas ayudas o prestaciones económicas, igual también periódicas, de duración personal, temporal, en el caso de las mujeres embarazadas, ya saben que concluye esta prestación económica, inicia a partir del 5º mes del embarazo y concluye una vez que ha nacido el menor, ¿verdad? Y empieza también para el menor desde que nace hasta una determinada edad, ¿no es cierto? Por eso refiere aquí, consisten en prestaciones periódicas y de duración temporal mientras dure la situación que las genera, como por ejemplo una enfermedad o en este caso eh, la gestación, ¿verdad? El número 3 son las indemnizaciones, prestaciones económicas que se abonan una sola vez. Habíamos hablado de estas cuotas mortorias, ¿recuerdan? Cuando la persona fallece. Entonces se da esta cuota mortoria. 4, otras prestaciones de carácter económico, como por ejemplo las que se destinan a la protección familiar y a los servicios sociales, ¿no es cierto? Aquellas prestaciones como el bono Juana Zurduy Padilla, el bono Juancito Pinto, que son otras prestaciones de carácter económico que tienen la finalidad pues de brindar protección y bienestar social a la sociedad. Vamos a hablar ahora de la pensión de vejez, así rapidito porque esto lo vamos a ver en los seguros a largo plazo, pero está dentro de la malla curricular y el pensum que tenemos dentro de la carrera. La pensión de vejez, la pensión solidaria de vejez es la pensión financiada con aportes propios del asegurado, más un componente solidario que permite mejorar su pensión en función a los años aportados y la compensación de cotizaciones en caso que corresponda, ¿verdad? Entonces, esta pensión de vejez tiene que ver con aquellas personas que sí han tenido una relación obrero-patronal o que han aportado de forma independiente para posteriormente ser beneficiarios de esta pensión de vejez, ¿verdad? Obviamente tienen que cumplir una cierta cantidad de aportes, que es como mínimo 120 aportes, tienen que cumplir también la edad específica para poder jubilarse y además dice tiene un componente solidario que le permite mejorar su pensión, ¿verdad? Eso lo vamos a analizar en los seguros a largo plazo. Estamos ya concluyendo los seguros a corto plazo y ahora estamos hablando ya hemos concluido en realidad los seguros a corto plazo, estamos hablando un poquito de los bonos y los beneficios que otorga el Estado a aquellas personas que no tienen una relación obrero-patronal o que nunca han aportado, que sus aportes no les alcanzan porque han trabajado muy poquito tiempo, porque ustedes saben que el mayor porcentaje de la población no tiene esa relación obrero-patronal y son más gente independiente que se dedica al comercio u otras actividades, ¿verdad? Bien, continuemos. Vamos a hablar de la renta dignidad y estableceremos pues que la renta dignidad es un pago mensual, universal y vitalicio que provee el Estado Plurinacional de Bolivia a las personas de 60 años o más residentes en el país con el objeto de permitir a nuestros adultos mayores una vejez digna con calidad y calidez humana. Eso es lo que busca el Estado con la finalidad de brindar a estos ancianitos pues esta renta dignidad que tiene que ver con darles a ellos una vejez digna. Se supone, ¿no es cierto?, que estas personas han en este caso, que no han tenido, que estas personas han trabajado durante toda su vida, han colaborado con el país desde la labor o la actividad que hayan desempeñado y pues han alcanzado esta edad en la cual ellos ya no pueden trabajar, no pueden sustentarse como lo hicieron de jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? De estos casos en aquellos que, bueno, lamentablemente no se tuvo
o no se tiene esta relación obrero-patronal, pues quedan en la indefensión, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué va a suceder con estas personas que nunca han aportado, no tienen un seguro a corto plazo, menos tienen un seguro a largo plazo, esta renta de vejez? Pues, ¿qué es lo que va a suceder? Pues el Estado tiene, y en mérito a las exigencias también de la sociedad, el Estado tiene que colaborar y coadyuvar desde cualquier punto de vista. Y hemos ido viendo, ¿no es cierto?, qué prestaciones les brindan a estos ancianitos, a estos adultos mayores, ¿no es cierto? Tienen un seguro a corto plazo, hemos revisado anteriormente y en anteriores clases, y que mediante normativa también se crea estos seguros a corto plazo para estos señores de la tercera edad, adultos mayores, y pues que ellos a la simple presentación de su cédula de identidad pueden ser atendidos eh, en cualquier institución gestora de salud, ¿no es cierto? Hemos visto también cómo se ha procedido a la ejecución de esta normativa con relación a la provisión de medicamentos, a la provisión de atención. ¿Quiénes los van a atender? ¿Dónde los van a atender? Porque el gobierno hace eso, ¿no? Decreta normas sin estudiar cómo van a ejecutarlo, no programa, no organiza, menos ejecuta, menos controla. Tiene un control, ¿no es cierto?, la ASUS, pero lamentablemente nadie sale a la palestra cuando estos adultos mayores pues tienen denuncias sobre la atención médica. No saben a dónde acudir, ya saben que pueden acudir a las alcaldías, a las diferentes alcaldías donde vivan estos señores adultos mayores, y pues con una simple nota dirigirse a ellos. ¿Y para qué? Para que puedan ser registrados en el sistema y los puedan atender. Yo manifestaba que esto es una burocracia, pero lamentablemente hay que hacerlo así. Si ustedes tienen algún ancianito en su zona, en el barrio donde viven, pues ayúdenlo, colabórenlo, vayan, acérquense a la alcaldía, presenten la nota para que lo integren al sistema y pues pueda recibir este beneficio, ¿no es cierto? Esta prestación de salud. Entonces, eso es la renta dignidad, pues un pago mensual universal y vitalicio, como les decía, que prevé que se prevea a aquellas personas mayores de 60 años que no hayan tenido una relación obrero-patronal, que no hayan tenido nunca ningún aporte que hayan realizado a estas entidades. Se crea mediante ley 3791 del 28 de noviembre de 2007, que implementa y reconoce a favor de todas las personas adultas mayores una renta universal de vejez, renta llamada renta dignidad, la cual, ¿qué va a hacer? Permitir que se cubran estos riesgos sociales asociados a la vejez y que brinda una seguridad económica para esta etapa de la vida. ¿No es cierto? Como les decía, estos ancianitos ya no pueden trabajar por ellos mismos, sustentarse ellos mismos, porque ya han pasado por todo eso, han trabajado durante todo el tiempo de su vida, y pues han llegado a una etapa en la cual ellos ya no pueden trabajar, no pueden sustentarse, es más, sufren de enfermedades, ¿no es cierto? Es por eso que mediante esta normativa, mediante esta ley, se precautela este derecho de estas personas adultas mayores. La renta es financiada fundamentalmente, jóvenes, con los recursos de los impuestos directos a los hidrocarburos, ¿no es cierto? El IDH. Entonces, estos impuestos a los hidrocarburos van a cubrir supuestamente estas necesidades, ¿no es cierto? De algún lado tenía que salir, sale también de la contribución de los asegurados. Es un pago de por vida, como les decía, no heredable, y este pago es para todos y todas las bolivianas y bolivianos a partir de los 60 años de edad que viven en el país. Para los beneficiarios que no perciben, pues obviamente esta renta dignidad es para aquellos beneficiarios que no perciben renta o jubilación, es de 4.550 al año, ¿no es cierto? Es este monto que se va a dividir en 12 meses, monto que será cobrado, por eso refiere en 12 meses, pagos mensuales,
11 meses les van a pagar 350 bolivianos y un solo mes les van a pagar 700 bolivianos. Esto incluyendo, o sea, comprendiéndose el aguinaldo por la renta dignidad. Pueden cobrarse a partir de la fecha de, eso es lo que se ha establecido dentro de la normativa, que pueden cobrarse a partir de su fecha de cumpleaños, por ejemplo, si el adulto mayor ha nacido el 20 de junio, pues pueden cobrarlo cada 20 de junio de cada mes. También podrán acumular, refiere sus pagos mensuales hasta los 12 meses y cobrar una vez al año. Es dependiendo, como les decía anteriormente, ¿no es cierto? Si bien es cierto que estos 4.450 que se les asignan de forma anual a estas personas adultas mayores, pueden cobrarlos en global al finalizar el año o pueden irlos cobrando de forma mensual. Como se entiende de que esta renta dignidad, que refiere a 350 bolivianos, va a cubrir con las necesidades básicas de aquel adulto mayor, pues esto tendría que ser cobrado mensualmente, ¿no es cierto? Si es que estaría cumpliendo esa función de cumplir de proveer las necesidades básicas de este adulto mayor. Entonces, lo lógico, obviamente, es que se ha cobrado mensualmente y pues se ha establecido que aquel adulto mayor puede cobrarlo cada mes en la fecha de su nacimiento, ¿no es cierto? Entonces ya puede empezar a cobrarlo. Y el único mes en el que se les va a dar 700 bolivianos va a ser en el mes de diciembre, como un aguinaldo comprendido, ¿no? ¿No es cierto? Como un aguinaldo de renta dignidad. Vamos a hablar ahora de otro bono, el bono Juana Azurduy de Padilla, y refiere que este bono, este bono también es un bono no contemplado por el tema de un bono que se otorga a que aquellas mujeres embarazadas pues que vayan a cumplir ciertos requisitos, obviamente, pero que no están integrados en el tema de aquella relación obrero-patronal. Por eso referimos que es un bono. Eh, es un incentivo económico para mujeres gestantes condicionado al cumplimiento de 4 controles prenatales, parto institucional y control postparto. Ya saben ustedes, a partir del 5.º mes hasta el parto, hasta que nace el bebé, ¿no es cierto? Esto ya lo hemos visto en otras clases, solo lo estamos recordando. Asimismo, también este bono Juana Azurduy de Padilla refiere para niños y niñas menores de 2 años, condicionado a 12 controles integrales de salud bimensual. En ambos casos no deben contar con seguro de salud, los seguros no contributivos. Dentro de los seguros no contributivos está y se encuentra el bono Juana Azurduy de Padilla como esta renta dignidad a los ancianitos, ¿verdad? Y es específicamente para la mujer embarazada y para el niño posterior a su nacimiento. Está condicionado, como refiere en el caso de las mujeres embarazadas, que cumplan 4 controles prenatales. En el caso de los niños, tienen que ser menores de 2 años y condicionado a 12 controles. Ustedes saben que después del nacimiento y con la finalidad de dar seguimiento a la natalidad y al resguardo de la salud y la integridad y la vida de este menor, pues se le van a ir realizando controles, ¿no es cierto? Postnatales se refiere, y pues después de que ha nacido, se le va en el primer mes, no sé, las mamás que tienen niños pequeños, yo recuerdo que a mis niños ya son grandes, mis hijos en realidad ya no son niños, 25, 23 años, mi hijo 24 años, mi hija 23 años. Y pues no recuerdo bien, pero yo recuerdo que en las primeras revisiones o los primeros controles eran por el tema del peso, de su salud, las vacunitas, ¿no es cierto? Tienen un control, una ficha de control de salud, una ficha de control de sus vacunitas, ¿no es cierto? En donde se van, pues, mes tras mes, pues,
revisando esta situación, controlando el peso, controlando que estén bien de salud y que estén cumpliendo con todas las vacunas correspondientes, ¿verdad? Entonces, esas atenciones son gratuitas, son bonos en realidad en tema de salud, y este bono Juana Zurduy de Padilla, pues lo que va a brindar es, pues hemos visto desde el punto de vista económico las prestaciones que reciben, ¿verdad? Y también las prestaciones que reciben en materia de alimentación, ¿verdad? Que ha sido una polémica estos últimos días. ¿Cuáles son los requisitos con los cuales deben cumplir, los cuales deben contar? Uno de los primordiales requisitos, comprendiéndose que son seguros no contributivos, pues no contar con un seguro de salud para ser beneficiario. El niño o niña debe ser menor al año de edad. En caso de las madres gestantes, su control prenatal. En caso de los niños, niñas menores de 2 años, su control integral de salud, carnet de vacunas, lo que ya les decía, que no ha cambiado mucho, porque la salud no cambia. En realidad, los requisitos son esenciales, primordiales, necesarios, ¿verdad? Para la madre gestante, presentar su carnet de identidad, una fotocopia del carnet prenatal para su registro y habilitación al bono Juana Zurduy de Padilla. En el caso del niño o niña, presenta su certificado de nacimiento, el carnet de vacunas y el carnet de identidad de la madre o del tutor. Estos son los requisitos para ser beneficiarios tanto del bono Juana Zurduy, en este caso estamos hablando del bono Juana Zurduy de Padilla, ¿verdad? Esos son los requisitos. La normativa, y que enseguida vamos a dar lectura, como siempre, se encuentra regulado por el Decreto Supremo 066, complementado por el Decreto Supremo 133 del 20 de mayo de 2009. Y ustedes saben que siempre, y les he ido manifestando, vivimos en un total estado de inseguridad por el tema de que la normativa se va modificando o se va complementando y ya no sabemos, bueno, la sociedad y nosotros, ¿no es cierto?, como abogados, que la normativa se ha modificado. Tenemos que estar actualizándonos constantemente. Vamos a hablar ahora de este otro bono que tiene que ver con el bono Juancito Pinto, y se establece que el bono Juancito Pinto se genera como un incentivo a la matriculación, permanencia y culminación del año escolar de los niños y niñas en los primeros 5 años de primaria en las unidades educativas públicas de todo el territorio nacional. Este bono se brinda a todos aquellos niños con la finalidad de incentivar a que estos niños se sigan formando, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucedía o sucede en nuestro país? Que en algunos casos, los niños, los padres no inscriben a sus niños por el tema de recursos económicos. Si bien es cierto que la educación dentro de nuestro país es gratuita, pero lo que conlleva el tema de material escolar es una lista enorme, ¿no es cierto?, que nos da cada gestión, el tema del uniforme, del colegio de todos los días, el tema del uniforme de educación física, las fotocopias y otros son gastos que tienen que realizarlo los padres. Si bien es cierto que la formación es gratuita, porque obviamente el Ministerio de Educación se encarga de brindar esta educación por parte de, pues, brindarnos docentes, profesores que van a enseñar a los niños en ambientes del Estado, obviamente en las escuelas de nivel público, pero los demás gastos pues son cubiertos por los padres. Entonces, en ese entendido, que había una deserción escolar y que uno de los pilares importantes para el crecimiento del país y para que, bueno, pues es la educación, pues, ¿qué es lo que hace el Estado? Brindar un bono, ¿no es cierto? Este bono a estos niños y niñas en los primeros años de primaria en especial, que los incentive, pues, y que colabore con este dinero, pues, para comprar, yo qué sé, sus útiles escolares, ¿no es cierto? Ahora yo no estoy de acuerdo con el el mes en que lo brindan, deberían ser en los primeros meses, cosa de que evidentemente cubra algunas necesidades, apalee algunas necesidades, ¿no es cierto? En la compra de los útiles escolares, uniformes, porque no estoy manifestando que este bono Juancito Pinto que se les otorga, pues va a cubrir todo, ¿no es cierto? Pero por lo menos va a paliar, pues,
en cierta medida los gastos que tienen que generar los padres, que es un gasto pues grueso los primeros meses, ¿no es cierto? Cuando inician las clases en febrero y pues todo ese mes y hasta marzo pues nos dan la lista de útiles escolares que tenemos que comprar, los uniformes de educación física que van cambiando creo cada gestión. Yo veo eso al menos, ¿no? Antes, bueno, yo iba, como les decía, al colegio con guardapolvo y, y pues nada más, y mis medias negras, recuerdo. Entonces, y pues mi uniforme de educación física, el básico, ¿no? Una polera blanca y un short. Y bueno, ahora creo que vienen ya estampados con el logo del colegio. Entonces, todo eso genera un gasto, mis queridos jóvenes. ¿Para quiénes? Para los padres. Este bono lo que buscaba es apalear estas necesidades y bueno, pues incentivar la deserción que había de los padres con relación a inscribir a sus niños en las escuelas para que ellos se vayan formando. Hemos terminado ya con estos bonos. Vamos a hablar, vamos a ver un poquito de la normativa. No. No. Renta dignidad. Vamos a ver un poquito de esto. Existe y dentro de nuestro país la gestora pública de la seguridad social a largo plazo con relación a la renta dignidad. Y que esta gestora pública en su plataforma virtual que estamos viendo, estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, doctora. Bien, muchas gracias, mi estimado. Entonces, en esta plataforma virtual que refiere a la gestora pública de la seguridad social a largo plazo, establecen los requisitos de la renta dignidad. Requisitos, dice, para acceder al beneficio. Para ser beneficiaria o beneficiario de la renta dignidad es necesario cumplir con los siguientes requisitos. ¿Cuáles son? Tener 60 años de edad o más, vivir en Bolivia, estar registrado en la base de datos de beneficiarios de la renta dignidad, no cobrar un sueldo del sector público, porque se supone que estas personas ya no pueden trabajar, ¿no es cierto? Entonces no están trabajando y por ende pueden cobrar esta renta dignidad. No tener resolución administrativa que suspenda el cobro del Bolivida, bono sol o renta dignidad. Estos son requisitos exigidos porque ustedes saben que la renta dignidad nace eh, con el nombre del bono sol, que es dado por el presidente en ese entonces, Gonzalo Sánchez de Lozada, con los fondos de la capitalización de las empresas. Entonces, estos señores tienen que eh, presentar estas resoluciones, aquellos que eran beneficiarios en ese entonces. Monto del beneficiario, dice, ¿no? Para las beneficiarias o beneficiarios que no perciben renta o jubilación, estamos hablando de los seguros no contributivos, recuerden por favor, el monto refiere a la suma de 4.450 al año, monto que es cobrado en 12 pagos mensuales, 11 por 350 y uno de bolivianos 700, el cual incluye el aguinaldo por renta dignidad, ¿no es cierto? Requisitos para el cobro de la renta dignidad a través de las entidades financieras, dice, la beneficiaria o beneficiario que esté registrado biométricamente en este bono de la renta dignidad, por eso es bono de renta dignidad BDRD, en caso de cobrar en localidades habilitadas para el pago con verificación biométrica, debe presentar solamente su cédula de identidad o su RUN, porque los adultos mayores contaban con un RUN o tenían también una cédula de identidad. En la actualidad ya no existe el RUN, ¿no es cierto? La beneficiaria o beneficiaria que no esté registrado biométricamente en el bono de la renta dignidad debe presentar su cédula de identidad o su RUN en original y 2 copias legibles. En caso de registros observados, homónimos o documentos de identidad duplicado, deberá presentar el certificado de nacimiento o bautizo original, entregando 2 copias legibles del mismo. Y en caso de mujeres casadas registradas con el apellido del esposo, adicionalmente deberán presentar certificado de matrimonio o libreta de familia original y 2 fotocopias legibles, ¿verdad? Estos son los requisitos que deben presentar los adultos mayores para el
el cobro de su renta dignidad. Obviamente que estos pagos se pueden hacer a domicilio. Yo critico bastante, mis queridos jóvenes, cuando veo esas filas enormes de los ancianitos que en un principio había el problema de que ellos tenían que firmar como en su carnet, y si no, de lo contrario, no les pagaban su renta dignidad. Eso era todo un problema. Posteriormente se ha dado el tema de que, bueno, pongan su huellita y deberían de verdad estar registrados o afiliados a un biométrico, ¿no? Entonces, donde ellos, pues, al simple hecho de poner su huellita, se identifique a la persona y puedan realizar el cobro de su renta dignidad, ¿verdad? Pero les hacen sufrir, les hacen hacer filas, presentar documentos, pero bueno, eso yo pienso que va a ir cambiando con el tiempo. Vamos a hablar un poquito, les voy a pasar este, el artículo 5. Vamos a revisar el artículo 5 de la ley 3791, que va a regular la ley de la renta universal de vejez, y ahí sí me van a colaborar. Vamos a iniciar. Está establecido que mediante ley número 3791, ley de fecha 28 de noviembre de 2007, firmado por el presidente Evo Morales Ayma, pues se regula lo que es la ley de la renta universal de vejez, la renta dignidad, específicamente esta renta. Ustedes saben que cuando vamos a utilizar los recursos del Estado, nada puede salir así porque sí, sí, vamos a hacer un poco para la sociedad, le vamos a brindar bienestar social, y podemos utilizar todos los fondos a diestra y siniestra. No, señores, todo tiene que estar regulado mediante normativa, porque estamos utilizando los recursos del Estado. Entonces, esto tiene que ser precautelado previamente con normativa que va a regular cómo se va a brindar este beneficio, a quiénes se va a brindar este beneficio, cuáles son los recursos económicos, lo más importante, ¿no es cierto? ¿De dónde van a salir estos recursos económicos? ¿A quiénes va a ir dirigido? Y pues todos estos requisitos o todas estas necesidades tienen que cumplirse y establecerse dentro de una normativa, ¿verdad? Y vamos a empezar con el artículo 1. Vamos a ver quién me va a colaborar. Estamos 31. A ver, vamos con Alan Kevin Choque Calle. Mi querido Alan. Buenos días, doctorita. Buen día, mi querido Alan. El artículo 1, por favor, de esta ley de la renta universal de vejez, llamada... Ya, doctorita. Ley de la Renta Universal de Vejez, Renta Dignidad, capítulo único. Seguro universal de vejez y gastos funerales. Artículo 1. Marco constitucional. En aplicación del artículo 7, inciso K, de la Constitución Política del Estado, los derechos establecidos en la presente ley forman parte de los derechos fundamentales de la persona dentro del régimen social establecido por la Constitución. Muchas gracias, mi estimado. A ver, eh, ustedes saben muy bien que siempre toda la normativa, los decretos supremos, los decretos leyes, las leyes que se emiten por el órgano legislativo, pues siempre van a estar sujetas a la Constitución Política del Estado. Nada puede ir por encima de la Constitución Política del Estado. Toda la normativa que regule, en este caso, la materia que nos toca ver a nosotros, seguridad social, va a estar por debajo de la Constitución. Gracias, mi estimado. Excelente, felicidades. Están leyendo de forma excelente. Felicidades. ¿Quién más me va a colaborar? Alan, gracias, mi querido Alan. Excelente, felicidades. Caterine Luna. Caterine Luna, a las 2. Caterine Luna, a las 3. Mi listita. ¿Dónde está? Caterine Luna. ¿Dónde está Caterine Luna? Caterine Luna. O seguridad social. Mientras tanto, David Cinca.
David Cinca. Hoy día es 15, ¿verdad? 15 de agosto de 2022. Caterine, ¿dónde está? Caterine Luna, no está presente. Falta, lo siento mucho. Caterine Luna. Y es una falta. David Cinca a la 1. David Cinca a las 2. David Cinca a las 3. Falta también. Creo que era así. Así estaba, no recuerdo. Pero bueno. ¿Dónde estaba David Cinca? Ah, no, así. David Cinca. Lo siento, mi querido David. Tienen que estar atentos. Edgar Tinini. Edgar Tinini. Edgar Tinini a la 1. Doctora, Buen buen día, mi día. querido Edgar. Ahora sí. Aquí. Estoy compartiendo, ¿verdad? Sigo compartiendo, ¿no es cierto? El artículo 2. Sí, Estamos doctora. analizando la renta dignidad. Estamos viendo los beneficios que cubre el Estado con aquellas personas que no han aportado absolutamente nada en realidad, nunca han tenido una relación obrero-patronal y pues no tienen aportes de los seguros a corto plazo, menos de los seguros a largo plazo. Entonces, uno de estos bonos, una de estas prestaciones, ayudas, colaboraciones, es la renta dignidad a los ancianitos. Y estamos leyendo todo lo que norma, lo que regula, cuáles son los requisitos, cuáles son los beneficios que presta, cuáles los fondos de donde salen estos beneficios. Es decir, que vamos a leer, mi estimado, el artículo 2, el objeto. Artículo 2. Está bien, doctora. Artículo 2, objeto. La presente ley tiene por objeto establecer la renta universal de vejez, renta dignidad, dentro del régimen de seguridad social no contributivo. Gracias, mi querido Edgar. Felicidades, igual. Me alegra que ustedes ya estén leyendo de forma adecuada. Bien, entonces, ¿cuál es el objeto de la presente ley? Establecer la renta dignidad y que está contemplado dentro del régimen no contributivo de aquellas personas que no han contribuido nunca al seguro a corto plazo, menos al seguro a largo plazo, de aquellas personas que no han tenido una relación obrero-patronal. Tiene ese objeto, ¿no es cierto?, de establecer previamente, en principio, una renta dignidad, en especial para estas personas adultas mayores, comprendiéndolo desde el punto de vista del régimen no contributivo, ¿no? Que como requisito que no hayan contribuido jamás, o que no les alcancen los aportes, que no tengan este seguro, porque puede haber también personas que han contribuido, pero no les alcanza para poder en algún momento jubilarse y tener esta renta, y tener este seguro de salud, ¿no es cierto? No les alcanza, entonces es el Estado quien va, mediante normativa, va a regular a este sector, quienes pueden ser, quienes pueden acceder a estos bonos, ¿no es cierto?, a estas rentas. Bien, el artículo 3. Vámonos hacia abajo. Yuriche, así está. Ay, doctora, Adelante, hermosa. el artículo 3, ¿verdad, doctora? Exacto. Ya. Artículo 3. Beneficios de la renta universal de vejez. La renta universal de vejez es la prestación vitalicia de carácter no contributivo que el Estado boliviano otorgará inciso a todos los bolivianos residentes en el país mayores de 60 años que no perciban una renta en el sistema de seguridad social de largo plazo o una remuneración contemplada en el presupuesto general de la nación. B. A los bolivianos que perciban una renta del sistema de seguridad social de largo plazo. Percibirán únicamente el 75% del monto de la renta universal de vejez. C. A los titulares y a los derechohabientes a los gastos funerarios.
Gracias, hermosa. Felicidades. Buena lectura. A ver, entonces, refiere, artículo 3, beneficios de la renta universal de vejez. Esta renta universal de vejez, la llamada renta dignidad, es una prestación, lo que les decía, vitalicia, ¿verdad? Hasta que aquella personita que es beneficiario de esta renta dignidad fallezca. Dentro, obviamente, del régimen no contributivo, ¿no es cierto? Y dice, el Estado boliviano otorga ¿a quiénes? A todos los bolivianos que residen en el país. Estamos regulando, ¿no es cierto? Esta normativa está regulando. ¿Cuál es el objeto? Ahora, ¿cuáles son los beneficiarios? Está regulando a quiénes va a brindar este beneficio. Entonces, refiere a todas las personas que habiten o que sean residentes en Bolivia y que sean, además, mayores de 60 años, que no perciban una renta dentro del sistema de seguridad social a largo plazo. Esto lo estamos recalcando. O una remuneración contemplada en el presupuesto general de la nación, que en realidad estas personas no tienen que percibir ningún beneficio del Estado. Entonces van a ser sujetas o beneficiarias de esta renta de vejez. Y refiere aquí a aquellas personas que perciban una renta del sistema de seguridad social de largo plazo, percibirán un 75% del monto de renta universal de vejez. También aquellas personas, porque la ley es para todos, ¿no es cierto? Uno de los principios de la ley de seguridad social es la universalidad. Entonces, esta renta dignidad también es reconocida conforme establece este artículo 3 en el inciso B para aquellas personas que sí perciben, pero en el monto del dinero, no en el tema de prestación de salud, ¿verdad? Porque hay un monto de dinero que perciben estos ancianitos, hemos manifestado que es 4.450, pagaderos en mensualidades de 350 bolivianos, ¿verdad? Estamos hablando del monto económico que percibe, porque de la salud, ustedes ya saben que ya aquellas personas que sí han aportado, pues cuentan con un seguro de salud, ¿no es cierto? Entonces, estas personas en el tema económico de la renta dignidad, pues no van a percibir el 100%, van a percibir el 75% de esta renta dignidad. Y ya saben, hacer una reglita de 3 y a ver cuánto es lo que percibe, ¿verdad? Inciso C, a los titulares y los derechohabientes de los gastos funerarios. Entonces, este beneficio con relación a los gastos funerarios que refieren a 1.800 bolivianos van a ser cobrados por los derechohabientes, los herederos, ¿no es cierto? De aquella persona en especial que ha cubierto todos los gastos del fallecimiento de una determinada persona. En este caso, de este ancianito que recibía esta renta dignidad. Lo que no se entienda, pregunten por favor. Vámonos con Gisela Rojas. Gisela Rojas. Gisela Rojas a la 1. Gisela Rojas a las 2. Y Gisela Rojas a las 3. Acá está. Lo siento, Gisela Rojas no está presente. Doctora, una preguntita. Perdón, buenos días, doctora. Buen día, Juan mi querido Juan Ángel. Adelante, mi querido Juan Ángel. Se me viene a mi mente, ¿no? Ahorita que estás tocando la renta de dignidad. ¿Cómo se hace en el tema de la seguridad social, la supervisión? Ya que en sí es un derecho a todos por sí, de las personas que, por ejemplo, no aportan, ¿no? Pero en sí tienen ganancias bastantes, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se supervisa esta situación, doctorita? Se me viene eso. Sí, mi querido Juan Ángel, buena pregunta, ¿verdad? ¿No? Tendríamos que pensar, hay gente que tiene, por ejemplo, los militares. Es el único sector público que tiene esa relación obrero-patronal que cobra el 100% de su jubilación. Pero además cobra el 75% de esta renta dignidad. Imagínense. Y que tienen obviamente, ¿no? Salarios arriba de los 10.000, 20.000 bolivianos. Imagínense, se jubilan con el 100% de su salario.
Y hay gente, obviamente, que pues algunas personas que se dedican al comercio, que en estos últimos años se ha visto que el comercio es que genera más recursos económicos que la profesión que uno, eh, en la cual se desenvuelve, ¿verdad? No hay forma de controlar, mi querido Juan Ángel, echa la ley, echa la trampa, muchos refieren esta situación porque la normativa regula pues la seguridad social de toda la sociedad, ¿verdad? Y pues se rige bajo el principio de universalidad, igualdad, ¿no es cierto? Entonces, eh, si imaginemos que empecemos a investigar, que nadie tampoco lo va a permitir, a ver, estas casas de la 16 de julio, los famosos cholets, ¿cómo podría una persona, al menos estos señores que se dedican al comercio informal, del contrabando en su mayoría, o de cosas robadas, cómo podría sustentar que tiene una construcción de no sé cuántos pisos, de pues eh, hasta la arquitectura con los rasgos que tiene el bien inmueble, cómo está, qué sé yo, equipado, adornado, qué sé yo, cómo podría fundamentar que ha podido construir, tiene un contrato, qué sé yo, de algún trabajo que ha realizado y en mérito a este monto millonario. ¿Cuánto cuesta uno de estos cholets? Está por encima de los 200,000, 300,000 dólares. Así cuestan las casas en la 16 de julio. Entonces, ¿cómo podría fundamentar, probar que ha adquirido estos recursos para estas construcciones? Jamás va a poder demostrar con prueba cómo ha adquirido el dinero para la construcción de estos bienes. Imagínense que el Estado se ponga a controlar para establecer, bien, vamos a empezar a controlar dentro de la sociedad a quienes sí se puede brindar el beneficio y a quienes no, a quienes cuentan ya con recursos económicos, que tienen una, en este caso sería muy fácil, ¿no es cierto?, decir, manifestar el sector de las Fuerzas Armadas, cero bono dignidad. ¿Por qué? Porque ellos, uno, se jubilan con el 100% de su salario, dos, tienen un montón de beneficios y pues no tendrían que estar considerados en la renta dignidad. Pero lamentablemente no hay forma de controlar eso, porque este sector también se pararía, ¿no es cierto? El sector, imagínense los comerciantes, que son más que los profesionales, pues echarían un grito al cielo y decir un ratito, a nosotros nadie nos va a investigar absolutamente nada, porque vivimos en un estado de derecho y pues imposible, ¿no es cierto? Se van a lanzar a las calles con protestas y esto va a ser un poco complicado, un poco delicado, mi querido Juan Ángel. No hay la entidad que pueda controlar y decir, bueno, y que hay posibilidad, ¿no es cierto? Vemos nomás, ingresamos al sistema o al sistema del pago de salarios de las Fuerzas Armadas y vemos que son salarios pues altos que tienen. Y que encima de eso, al jubilarse, se jubilan con el 100%. Y además, son tan sinvergüenzas, y ahí entraría, ¿no? El tema de los valores morales. Que, bueno, yo digo, no, un ratito, yo gano bien, ¿cómo todavía voy a ir a cobrar la renta dignidad? O sea, por favor, ¿dónde están mis valores morales, mi honestidad, mi transparencia, la lealtad a mi sociedad? Aquellas personitas que de verdad no cuentan y que solamente ese dinero, esos 350 bolivianos, de verdad a ellos les sirve para vivir. Pero no, soy tan codicioso que además que cobro mi jubilación, pues soy sinvergüenza y voy a cobrar el 75% de la renta dignidad, porque eso dice la ley, que este bono o esta renta dignidad es para todos, es universal. Lamentablemente, mi querido Juan Ángel. Bien, ¿quién me colabora? Gonzalo Mamani, ¿quién se salvó? Alguien se salvó. Doctora, disculpe, Sí, adelante. quiero hacerle una consulta. Claro. En cuanto al 75% que tienen, ¿los exmandatarios de doctora también pueden solicitar adicionalmente? Como les decía, echa la ley, echa la trampa, ¿verdad?
Ahí tendríamos que ver, bueno, el amor a su patria, exmandatarios que igualmente se jubilan con el 100%, y sus salarios son arriba de 20,000. Pues echa la ley, echa la trampa. No sé, sinceramente, no hay una normativa que regule esta situación. Si yo digo, la norma es para todos, todos debemos cumplirla. Esta es una ley pues que resguarda a toda la sociedad, a todos los bolivianos que viven en este estado. Entonces, también no sé si lo cobran, sinceramente, les digo, no sé, porque a veces en algunos casos es abonado directamente a su cuenta. En los casos de los funcionarios públicos, este bono jóvenes es abonado directamente a su cuenta. Y pues ya pues entró dinero, ¿no es cierto? Sería genial que cada uno de ellos diga, bueno, a ver, yo este bono que es abonado directamente a mi cuenta, pues lo voy a donar para los asilos, lo voy a donar para los albergues de niños, para los albergues de mujeres que sufren de violencia familiar y doméstica, lo voy a donar para que se construya una cárcel en donde de verdad se restaure a aquellas personas privadas de libertad. Lo voy a donar para alguna beneficencia. ¿Ustedes han escuchado alguna vez eso? Más bien el presidente Evo Morales está pidiendo, va a los diferentes ministerios a pedir que se aprueben sus proyectos donde le desembolsan grandes sumas de dinero y no sabemos qué pasa con esas sumas de dinero. Entonces, no sé, jóvenes, complicada la situación, ¿no? Debería al menos con el tema de los mandatarios, senadores, diputados, debería controlarse esta situación, pero bueno, ellos son los que administran los recursos del Estado, el poder ejecutivo, legislativo, pues el ejecutivo va a administrar los recursos del Estado, el legislativo va a normar, va a regular leyes, deberían ser los primeros, ¿no?, en normar esta situación y decir, bueno, a ver un ratito, aquí hay una desproporcionalidad, no puede ser que aquellas personas que se jubilan con el 100% de su salario, pues sigan recibiendo también este bono. Hay gente que no tiene, que solamente vive con 350 bolivianos, de verdad. Y hay otros como el sector de las Fuerzas Armadas, como les digo, los mandatarios de Estado, que pues estén percibiendo esta renta dignidad en un 75%. Eso sería absurdo, pero sucede, ¿no? Deberían normar y decir, nosotros no renunciamos, que renuncien también los presidentes, pero está ahí la normativa. Lamentablemente, mis estimados jóvenes. Vámonos, por favor, a leer. Vámonos con Jocelyn Belén Mamani Chipana. Jocelyn Belén Mamani Chipana, con las prestaciones y vigencia. ¿Está? Sí, doctora. Belén, hermosa, adelante, por favor. Artículo 4. Está bien, doctora. Artículo 4. Prestaciones y vigencia. La presente ley establece las siguientes prestaciones. Prestaciones vitalicias en favor de los beneficiarios titulares en la forma señalada en el artículo precedente. Gastos funerales en favor de los derechohabientes. Estas prestaciones y gastos funerales entrarán en vigencia a partir del 1 de enero del 2008. Entonces, acá estamos viendo las prestaciones y la vigencia desde cuando ingresa o entra en vigencia esta ley. Ustedes saben, las leyes se promulgan y se establecen también desde cuando ingresan en vigencia. A partir del momento en que se promulga la ley, es de cumplimiento obligatorio para toda la sociedad. Echa la ley, echa la trampa. No podemos hacer nada, lamentablemente. Ahí están los valores morales. Un valor, la honestidad, qué sé yo, la lealtad a su país, a su sociedad, pero no existe eso, o han escuchado de alguien que haya devuelto, nadie. Entonces, estas prestaciones vitalicias en favor de los beneficiarios titulares, ¿no es cierto? Los titulares, que ya hemos señalado en los artículos anteriores, ¿no es cierto? No es heredable, obviamente. Los gastos funerales en favor de los derechohabientes son los que quedan vivos, sus herederos.
y establece desde cuándo entra en vigencia, ¿no es cierto? Artículo 6, monto de la renta universal de vejez y de los gastos funerales. Aquí vamos a ver mediante normativa, porque a veces solo les hablo, ¿no? Y ustedes dirán, no, no vemos exactamente cuánto es, no está en la normativa, está en la normativa, regulado, establecido claramente. A ver, ¿quién? Nayeli Guara. Nayeli Guara. Jóvenes, por favor, les pido que estén al tanto y con todo gusto, aquellas personas que no están, les voy a poner falta. Es más, si sigo renegando que no están, voy a ponerles -2 puntos. Porque ¿cómo puede ser posible que no estén pasando clases? Nayeli, Laura era, ¿verdad? Sí, no, Nayeli War. Nayeli, si tienen que estar al tanto, jóvenes, esto no es para mí. El que ustedes estén con nosotros. Normativa no es para mí. Adelante. Yo puedo dar lectura, doctorita, al artículo 5. Por favor, hermosa, muchas gracias. Adelante, Paola. Artículo 5. Monto de la renta universal de vejez y de los gastos funerales. El monto de la renta universal de vejez para los beneficiarios señalados en el inciso A del artículo 3 de la presente ley alcanzará a un total de bolivianos 2.400. Para los beneficiarios señalados en el inciso B del artículo 3 de la presente ley, el monto total anual alcanzará a 1.800 bolivianos. El Poder Ejecutivo determinará mediante decreto supremo la forma de cancelación y periodicidad en el pago de la renta universal de vejez. El monto de los gastos funerales será reglamentado por el Poder Ejecutivo en el plazo de 30 días calendarios a partir de la promulgación de la presente ley. Cada 3 años, el monto de la renta universal de vejez y el de los gastos funerales podrá sufrir variaciones que serán determinadas por el Poder Ejecutivo en base a la evaluación técnico-financiero de las fuentes de financiamiento. Gracias, mi estimada Paola. Gracias, mi querida Paola. Bien, excelente. A ver, acá reclamen, diga, pero usted dijo que era 4.450. Un ratito. Claramente, este parágrafo refiere el último parágrafo del artículo 5, cada 3 años el monto de renta universal de vejez y el de los gastos funerales podrá sufrir variaciones que serán determinadas por el Poder Ejecutivo en base a la evaluación técnico-financiera de las fuentes de financiamiento. Y es así que este monto se ha ido modificando. Estos 1.800 con relación a las cuotas mortorias por el tema de fallecimiento que habíamos hablado ya y que refiere en este párrafo segundo para los beneficiarios señalados en el inciso B del artículo 3, que habíamos visto que los gastos por muerte no se ha movido, se mantiene, pero lo que sí se ha modificado y conforme, no me acuerdo dónde está, conforme este manual se los voy a pasar si es que no alcanzamos, conforme lo que establece la gestora pública de la seguridad social de largo plazo con relación a la renta dignidad, ahí lo están viendo, ¿verdad? Acá está el monto, ¿no? La ley establece también, ¿no? Que se va a ir modificando en mérito al análisis que se va a realizar por parte de del Poder Ejecutivo, en este caso, que va a ir viendo si las fuentes de financiamiento pues se han ido mejorando, también va a ir mejorando la renta dignidad. Entonces ha ido mejorando, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Porque antes era 2.400, entonces este monto era dividido en 12 meses, creo que era un monto de 250. Actualmente, y como ustedes pueden observar, pues este monto, según lo que establece la gestora pública de seguridad social de largo plazo, pues ha incrementado, ¿verdad? A 4.450 mensualmente. Cobran 350 y el único mes que reciben el doble es en el mes de diciembre por el aguinaldo, comprendido y entendido como el
aguinaldo. ¿Se ha entendido, verdad? Bien, Sí, doctora. voluntario. Gracias, hermosa. Voluntario para el 6. Yo, ¿Alguien alza la doctora, buenos Gracias, días. querida Maribel. Buen día, hermosa. Adelante. Ya, doctora. Artículo 6. Elaboración de base de datos de los beneficiarios de la renta universal de vejez y los gastos funerales. La entidad reguladora de pensiones elaborará la base de datos de los beneficiarios de la renta universal de vejez y de los gastos funerales. Dicha entidad reguladora tendrá la responsabilidad de actualizar la base de datos citada precedentemente. Asimismo, regulará y supervisará la correcta administración y seguridad de base de datos. Gracias. Entonces, acá, gracias, hermoso. Lo que se está regulando, el tema de quién va a elaborar la base de datos. Y quién va a elaborar la base de datos, mis queridos jóvenes, es la gestora pública de la seguridad social, quien tiene la obligación de elaborar esta base de datos de los beneficiarios. Asimismo, refiere también que esta gestora va a ir actualizando, tiene la responsabilidad de actualizar esta base de datos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hay, como son personitas de la tercera edad, personitas adultas mayores, pues estos señores tienden a fallecer, ¿no es cierto? Entonces ellos tienen que ir actualizando. ¿Cómo actualizan? Hacen un cruce de información con el CERESI, que dentro ustedes saben que cuando las personas fallecen, ya sean adultas mayores o sean personas, qué sé yo, niños, adultos y adultos mayores, pues ¿dónde se registra, dónde se filia el tema de la defunción y que ha fallecido? Pues ante un registro civil que nos va a otorgar el certificado de defunción. Y por eso, a partir del registro en el CERESI, ante un representante que es el registro civil, pues ya se ha cargado a la base de datos. Entonces, este artículo 6, que refiere a la elaboración de la base de datos, establece quiénes van a ser los que van a elaborar esta base de datos y qué obligación, además de elaborar la base de datos, tienen, ¿no es cierto? Los que van a elaborar la base de datos, la gestora pública de la seguridad social a largo plazo, y tienen la obligación de actualizar estos datos constantemente. Anualmente debería actualizarse estos datos por el tema de que hay personas también inescrupulosas, faltos de valores morales, que cobran o hacen cobrar a otros viejitos por aquellos que ya han fallecido. Se ha verificado casos así, denuncias de esa naturaleza, porque son delitos que se cometen, estos considerados delitos, porque están engañando al Estado, ¿verdad? Entonces, esta es la entidad quien va a hacerse cargo. Acá en esta normativa se está regulando, ¿no es cierto?, a cuál va a ser el sector, cuál va a ser la edad, los requisitos, qué prestaciones va a brindar, prestación económica en tema de una mensualidad económica mensual, que ya sabemos el monto, y una prestación por la cuota mortoria en caso de fallecimiento a los derechohabientes, y ahora estamos viendo quién va a manejar este sistema de datos. Entonces es la gestora, ¿no es cierto? La gestora pública de la seguridad social a largo plazo. Y esta gestora tiene que anualmente actualizar sus datos. Bien, vamos a ver la prescripción del cobro de la renta universal de vejez y gastos funerales. ¿Quién? Voluntario, así rapidito, por favor. No hay voluntario. Entonces, Villarruel, no, ya está Ruth Cori. Ruth Cori a la 1, Ruth Cori a las 2, Ruth Cori a las 3. Mientras tanto, un voluntario. Ruth Cori, adelante, hermosa. Ya estaba poniéndole falta. Ahora, el artículo 7, ¿no ves? 7, ¿verdad? Así es. Artículo 7. Prescripción del cobro de la renta universal de vejez y gastos funerales. La prescripción del pago de renta universal de vejez y de los gastos funerales será de un año calendario.
Bien, muchas gracias. Gracias, hermosa, mi querida Ruth. Acá lo que estamos estableciendo, la prescripción del cobro. ¿En cuánto tiempo tiene que cobrar aquella persona? Y por eso aquella persona que goza de este beneficio, aquel adulto mayor que goza de este beneficio, y por eso les decía, si comprendemos que este dinero va a coadyuvar con las necesidades básicas mínimas, en este caso alimentación, de esta persona adulta mayor, pues debería cobrarse cada mes, pero dentro de esta normativa que regula el tema de la renta dignidad, establece que puede cobrarlo en el plazo de 1 año, pero lo lógico sería que lo cobre cada mes, porque esto se supone que cubre las necesidades básicas primordiales de la alimentación, ¿verdad? Comprendiendo de que como esta persona ha trabajado durante toda su vida, se ha sacrificado, y bueno, pues tiene ya una vivienda propia donde habita, ya no tiene hijos pequeños porque, bueno, ya es una persona adulta mayor, es una persona anciana, cosa de salud, ya saben ustedes también que tiene la prestación de salud, entonces este bono es un dinero que va a cubrir sobre todo y en especial su alimentación, tal vez la vestimenta, ¿no es cierto? Entonces la lógica o lo lógico sería que lo cobre mensualmente, pero mediante esta normativa le dice y le establece que puede cobrarlo en 1 año. Artículo 8. No voy a dar nombres porque si no me paso y no los registro. Catherine Luna, ¿ya ha dado lectura? No. Catherine Luna, Aquí. hermosa, por favor, con el artículo 8. Ok, artículo 8, creación del Fondo de la Renta Universal de Vejez. Se crea el Fondo de la Renta Universal de Vejez con el objeto de canalizar los recursos del IDH y otras fuentes de financiamiento, que serán destinados a financiar la renta universal de vejez y gastos funerales. Gracias, hermosa. Felicidades a todos los que han dado lectura hasta ahora. Excelente, de verdad. Sigan practicando, sigan leyendo, estudiando, revisando sus códigos, los diferentes códigos. Familiarícense con los códigos porque siempre existen palabras que cuando nosotros no las conocemos, no las sabemos pronunciar y ahí es donde tenemos un poquito de fallas, ¿verdad? Pero ustedes vayan familiarizándose. Excelente, felicidades a todos. Bien, entonces, para este pago de la renta universal de vejez, la llamada renta dignidad, pues se va a crear un fondo, ¿no es cierto?, de la llamado renta universal de vejez. ¿Qué? Con la finalidad de canalizar esos fondos que hemos manifestado. ¿Recuerdan de dónde provienen el dinero, los fondos para el pago de los impuestos a los recursos del IDH, ¿verdad? Además de otras fuentes de financiamiento que se vayan a establecer por la normativa. Bien. 9, que ya estamos a 23 jóvenes, por favor, terminemos de leer, o por lo menos abarquemos un 50%. Yo leo esta. Artículo 9. Fuentes de financiamiento. Las prestaciones de la renta universal de vejez, hemos hablado de las fuentes de financiamiento, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver cuáles son las fuentes de financiamiento y los gastos funerales se financian con, inciso A, el 30% de todos los recursos percibidos del impuesto directo a los hidrocarburos, ¿cuánto? El 30%. De las prefecturas, municipios y fondos indígena y Tesoro General de la Nación. Todos aquellos recursos que provengan del IDH van a ser, en este caso, el 30% que son percibidos por tema de impuestos y que son otorgados a las diferentes instituciones, en este caso, ya no son prefecturas, son gobernaciones, a los gobiernos municipales, al Fondo Indígena y el Tesoro General de la Nación, pues van a ir para el financiamiento de esta renta dignidad, ¿no? Y de estos gastos funerales que hemos establecido que refieren al monto de 1.800 bolivianos. Inciso B, los dividendos de las empresas públicas capitalizadas en la proporción accionaria que corresponde a los bolivianos, va a ir también, estos dividendos de estas empresas capitalizadas también van a ir a aportar a este fondo de renta que hemos manifestado para cubrir la renta dignidad. Los recursos generados por las fuentes de financiamiento señaladas deben ser depositadas en la cuenta del Fondo de Renta Universal de Vejez. Ustedes recuerdan en este artículo, en el artículo 8,
se ha creado un fondo, ¿no es cierto?, de renta universal de vejez. Estos recursos que estamos hablando, del 30% de los recursos de los hidrocarburos que son otorgados a las gobernaciones, a las alcaldías, ellos van a dar un porcentaje de esos recursos que les son designados para este fondo de pensiones, ¿no? Para este fondo a la renta universal de vejez. Artículo 10, colabóreme. ¿Quién? Yo, doctora. Gracias, hermosa. Adelante, Yaili. Y luego mi querida... Ya. Artículo 10. Composición del pago de la renta universal de vejez. El pago de la renta universal de vejez podrá otorgarse en efectivo y o en especie. La aplicación de la modalidad del pago será representada por el Poder Ejecutivo. Exacto, ¿no es cierto? ¿Quién representa? ¿Quién dice que está dando estos beneficios? El Estado, ¿no es cierto? El Poder Ejecutivo, mediante el Poder Ejecutivo. Y estas prestaciones, esta renta universal puede ser otorgada, dice, en efectivo o en especie. Mi querido Antonio, adelante con el artículo 11. Bien, mientras que nuestro querido Antonio habilita su micrófono, yo voy con el artículo 11. ¿Y qué refiere a la modificación del artículo 6 de la ley 3058? Se modifica el artículo 6 de la ley 3058 del 17 de mayo de 2005 de la siguiente manera. El artículo 6, refundación de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Se refunda yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, recuperando la propiedad estatal de los bolivianos en las empresas petroleras capitalizadas, de manera que esta empresa estatal pueda participar en toda la cadena productiva de los hidrocarburos, restaurando el fondo de capitalización colectiva. Esto tiene que ver con la refundación de YPFB, recuperando supuestamente la propiedad estatal de los bolivianos, que capitalizando esta empresa, y pues estos recursos van a coadyuvar, ya habíamos manifestado, los recursos del IDH, de los hidrocarburos, pues van a ayudar van a colaborar a este fondo que se ha creado para la renta dignidad, para el pago de la renta dignidad. Estas son derogaciones, pero ¿qué es lo que también quiero mostrarles? Se los voy a enviar, como les decía, esto también se los voy a enviar, es un pequeño manual. Este decreto supremo, ya está, hemos leído la ley, ¿no es cierto? Este decreto supremo, el decreto supremo número 133 del 20 de mayo de 2019, del 2009, lo que va a hacer es modificar, ¿no? Acá refiere. El Consejo de Ministros decreta, artículo 1, objeto. El presente decreto supremo tiene por objeto complementar el decreto supremo número 066, el que hemos leído, recuerdan ustedes, del 3 de abril de 2009, estableciendo los mecanismos legales, técnicos y administrativos financieros para la ejecución de la entrega del bono madre, niño, niña Juana Azurduy en la gestión 2009. Eso, ahora estamos hablando del tema del bono. Recuerdan que hemos hablado del bono Juana Azurduy, ¿no es cierto? Artículo 2, contratación de instituciones financieras. Se autoriza al Ministerio de Salud y Deportes a suscribir contratos de servicios bajo la formación de contratación directa sin límite de cuantía con instituciones financieras legalmente constituidas en el país y con licencia de funcionamiento otorgada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, la ASFI, que cuenten con sucursales o agencias de áreas urbanas y o rurales para los pagos correspondientes a la gestión 19 del bono madre, niño, niña Juana Azurduy. Acá estamos entrando ya con el tema del bono Juana Azurduy de Padilla, por el pago, ¿no?, que pueden realizar el Ministerio de Salud y Deportes, puede suscribir contratos con diferentes entidades que van a colaborar y que estén sujetas, ¿no es cierto?, al sistema financiero, a la ASFI, estas instituciones financieras que puedan colaborar con el pago de este beneficio de este bono Juana Azurduy de Padilla. Por medio de las Fuerzas Armadas, ¿quiénes pueden realizarlo? También se puede realizar por medio de las Fuerzas Armadas. Va a existir un reglamento específico de cómo se va a cancelar estos montos y pues son modificaciones que se realizan con respecto a las leyes que precautelan
estos beneficios que se van a brindar en favor de la ciudadanía. ¿Qué más les quería mostrar? Este decreto que les decía, ¿no es cierto? La modificación a este de la 066, que habla específicamente, y como pueden ustedes observar siempre, si ustedes revisan, y se los voy a pasar en este momento, en cuanto ya terminamos clase, les voy a pasar toda esta normativa que hemos revisado, y ustedes siempre van a ver que va a estar siempre considerando, dice que la Constitución Política del Estado establece en el artículo 9 que uno de los fines y funciones esenciales del Estado es el de garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intercultural, intracultural, intercultural y plurilingüe. Entonces, primero hablamos de la Constitución Política del Estado y sigue hablando de la Constitución, que el artículo 16 de la Constitución Política del Estado establece que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población, además del artículo 18, del 45, del 59, y este decreto supremo, ¿no es cierto? Entonces, en base a todo esto, el Estado, ¿qué hace? Va a modificar o va a reglamentar. En el caso del presente decreto, el 066, el artículo 1, ¿cuál es el objeto? El presente decreto supremo tiene por objeto instituir el incentivo para la maternidad segura y el desarrollo integral de la población infantil de 0 a 2 años de edad mediante el bono Madre, Niño, Niña Juana Azurduy en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y Políticas de Erradicación de la Pobreza Extrema. Entonces, hemos leído ya, si ustedes estamos yendo juntos, ¿verdad? Ya hemos visto la normativa que regula la renta dignidad. Ahora vamos a revisar la normativa que regula este bono Juana Azurduy. Como les decía, cuando el Estado administra nuestros recursos y utiliza estos recursos para brindar supuestamente bienestar a la sociedad, no lo va a hacer así por así. Va a decir, bueno, 100.000 bolivianos o 200.000 bolivianos para la renta dignidad, 200.000 o 300.000 bolivianos para el bono Juana Azurduy o para el bono Juancito Pinto. No puede hacer eso arbitrariamente. ¿Qué es lo que va a hacer con la finalidad de administrar de forma adecuada los recursos del Estado? Pues lo va a hacer mediante normativa. Va a establecer, como ya hemos visto, la justificación desde el punto de vista de la Constitución Política del Estado, las normas de la Ley de Seguridad Social, los decretos supremos, pues va a establecer una forma y el objeto de cómo nace esta necesidad de brindar este bono y a quiénes va dirigido este bono, cómo va a ser cobrado este bono, cuáles son los recursos económicos que se van a utilizar, de dónde vamos a sacar recursos económicos. Entonces lo va a normar, lo va a regular para que todas las instituciones que tengan que ver con la prestación económica de estos servicios, de estos bonos, pues puedan coadyuvar con la sociedad. Entonces, estamos quedando aquí, mis queridos jóvenes, ya son las 10:33. Por favor, ya saben, sean empáticos con la sociedad, practiquen sus valores morales, éticos, jurídicos, religiosos, jurídicos, desde el punto de vista de lo que están aprendiendo, de lo que están viendo, ¿no es cierto? Por favor, sean empáticos con la sociedad, tengan un excelente día, un excelente inicio de semana. Mil disculpas, mi querido Antonio, y a las personas que querían coadyuvarme con la lectura. La próxima clase, por favor, ingresamos con la lectura de este decreto supremo que ustedes pueden observar, el 066, que va a regular el tema del bono Juana Azurduy. Entonces, estamos quedando acá. Dios los bendiga, cuídense mucho, por favor. Hasta el día viernes. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Luego, hermosa. Hasta luego, mi querida Maribel. Cuídense, por favor, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, mi querido Juan Ángel.